Muchas gracias por estar conectado para hablar un poco de esto que habló el presidente Javier Milei el día de ayer en Cadena Nacional. Te saludamos acá desde el piso de Gabriel y Majo. Un gusto, Pablo. ¿Cómo les va, Majo? Gabriel, ¿qué tal? Pablo, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué análisis se tiene que hacer del discurso del presidente? ¿Tenemos que hacer un análisis político, social, económico? ¿Cuál es ese? Bueno, vamos por ese análisis. Primer lugar, para mí es lo político, por dos razones. Tanto este presupuesto del cual ya aparecieron algunos números y tanto el del año pasado, tiene algunos, o sea, el del que se presentó el año pasado para este año, parece un poco exagerado en algunas previsiones. Entonces, puntuales, en los valores nominales, en algunos valores de inflación esperada, de dólar esperado. Entonces, si querés, antes de concentrarnos tanto en el número, Sí. nos concentremos primero en el mensaje de fondo y en el norte, Claro. que ese número nos indica, y ver si eso es real o no. Primero, el presidente en un momento dice, bueno, el presupuesto, que para muchos es como la ley de leyes, ¿no es cierto? Una ley muy importante porque dice a dónde va a ir el Estado. Entonces el presidente, bueno, está hablando del presupuesto y dice, en todos los países del mundo, los políticos, al tratar esto, y vos pensás que va a decir ahí, gastan de más, degenerados fiscales, porque es lo típico, ¿no es cierto?, que se espere de Milei, y dice de repente, en todos los países del mundo, los políticos, al tratar el presupuesto, lo construyen con consensos y acuerdos, trabajando codo a codo. Bueno, no parece el Milei de siempre, ¿no es cierto? Esto que él diga que lo van a trabajar codo a codo y se buscan los consensos. Bueno, entonces ahí tenés un primer mensaje político que por supuesto hay que ver si se lleva a la práctica o no, pero para mí es un principio de intención, ¿no es cierto? Dice, no fue, digamos, ¿cómo se diría?, a empujar, a provocar a nadie. El discurso que siempre termina con viva la libertad, carajo, no terminó con eso. Y también, entonces decir que hay un cambio muy importante en la forma. No, dijo, esto no es culpa de nadie. No dijo, es culpa de los políticos, la situación, los 100 años, somos el único país del mundo que era desarrollado y dejó de serlo, dice, por ejemplo, vamos con 100 años de derrotas. Bueno, no dijo, fue culpa de los políticos. Dijo, esto no es culpa de nadie y la solución depende de todos. Bueno, entonces en las formas, en la visión de cómo trabajarlo, cambió, aceptó que no va a tener mayorías, digamos, para gobernar. Y de hecho, políticamente, si querés, me parece que ya hay algunos avances, porque en Twitter, unos minutos después, bueno, en Twitter, en X, Sí. unos minutos después de la publicación de este mensaje, tres gobernadores expresaron claros mensajes de apoyo muy concreto al presidente. Los gobernadores de Entre Ríos, de Mendoza y de Chaco, si ustedes los buscan, ponen mensajes muy fuertes de apoyo, y seguramente aparecerán algunas otras provincias apoyando. Entonces ahí tenés el primer mensaje político, la predisposición a trabajar en conjunto. Ahora, si me permitís, de fondo el norte económico no lo cambió casi nada y con una clara visión fuertemente capitalista. Vamos a ver estos números que les digo que pueden ser un poco dudosos, exagerados, pero que en el norte le creo que la propuesta va a ser ir para ahí. Dice, voy a aumentar un poquito el gasto social en términos de educación, salud y jubilaciones, porque voy a aumentar un poco más que la inflación. Si la inflación va a ser 10, aumentará 15. Si la inflación va a ser 15, aumentará 20. Dice el gasto destinado a discapacidad, a salud, a educación. Al punto, dice, que esos rubros van a cubrir un 85% del presupuesto. Hoy veo los números actuales. Repetime, por favor, ¿cuánto del presupuesto? 85%, es un montón. 85% entre educación, salud y jubilaciones. Sí. Y si me voy a los datos actuales de hoy a agosto de este año, sí, el gasto ejecutado, como lo vienen ejecutando, me da que esa misma parte está más cerca de 72-73%. Es decir, algo que suma 72-73 pasaría a sumar 85. Es un aumento muy grande. Por eso yo creo que difícilmente cumplible, esto se me parece exagerado, pero ahora, ¿qué nos dice? Si vos subís una parte, tenés que bajar la otra, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué partes
puede bajar, y no tiene tanto para bajar, porque si la parte esa que va a bajar hoy es 28 y son como 15 rubros, tiene que bajar 15, se tiene que achicar un montón, digamos, entre un montón de rubros. Entonces, por lo que veo, me hace pensar que todavía el Estado Nacional dedica un 4 o 5% de su presupuesto a subsidios. Yo creo que eso va a seguir bajando, Sí. seguramente. Así que no digo que sea de una, pero durante el año que viene seguramente se va a seguir viendo quita de subsidios. Esto Luego, es en energía eléctrica, en gas, en servicios. transporte. Energía Transporte. En el servicio del hogar, energía y gas, y seguramente transporte. Esos son los rubros donde todavía hay subsidio y algo va a bajar seguramente. En el gasto administrativo del Poder Legislativo, Sí. judicial y ejecutivo, también se ven, por lo que se ve en el detalle, ajustes. Digamos, no me sorprendería que siga manteniendo una política donde el empleado público de esos sectores no mejora mucho su situación salarial. Digamos, en todo caso, que por lo que se ve, si mejora la parte de educación y salud, entonces el otro no capaz que agata y ajuste por la inflación, bien, el que hace tareas administrativas. De hecho, él dijo, los funcionarios de este gobierno, desde que empezó el gobierno, no tienen aumento salarial. Seguramente lo dijo como para decir, bueno, nosotros no estamos haciendo este autoajuste a nosotros, le pido al que también está en gasto administrativo que nos acompañe. Luego, ¿qué más? Trató de dar una señal de que va a buscar negociar con las provincias. Sí. Y yo digo, ¿cómo le negocia? ¿Cómo le paga a las provincias? ¿Qué da y en qué fondo recibe? dijo que, perdón. ¿Qué da y qué recibe? Porque ahí está la negociación. Bueno, recibiría, ¿no es cierto?, el apoyo para aprobar esto, pero si yo les estoy diciendo que él dice que va a gastar más en educación y salud, quiere decir que va a ajustar por otros lados. Entonces, ¿qué le va a dar a la provincia si no va a tener con qué pagarles? Si va a estar ajustando los subsidios, si va a estar ajustando la obra pública. Entonces, me parece que por lo que se pudo leer de algunos extractos y por lo que dice, el pago esencialmente va a ser a través de un programa de cancelación de deudas recíprocas que se está, es decir, plata que o la provincia debe a la nación o la nación a las provincias, y lo ha venido haciendo este año como buscando terrenos o inmuebles que la nación tenga en territorio provincial, y entonces seguramente acelerará ese traspaso de esos terrenos e inmuebles. Le sirve para pagarle a las provincias sin tener un gasto en efectivo, y le sirve también porque su visión ideológica esta de que el Estado Nacional debe ocuparse de menos tareas. Claro. Entonces, querés más obra pública, querés manejar los trenes, querés tener una estación, te lo doy, es tuyo, gestionalo. Entonces me parece que va a ir por ahí la propuesta, y también en esta renuncia a algunas actividades del Estado Nacional, me parece que van a avanzar más fuerte con esto de concesionar servicios, privatizar. Tercerizar. Y ahí, tercerizar, exactamente. Y hace un anuncio de que dice, el privado históricamente financió de más al público, ahora va a ser al revés, el público va a financiar al privado. ¿Y cómo va a ser eso? Seguramente me da la impresión que va a haber subsidios para algunos programas de esto de concesiones o tercerizaciones, donde van a ser, vos sector privado hace esto que antes lo hacía el Estado, pero al comienzo, como puede haber duda de un privado de hacerlo, bueno, yo te financio un poco el comienzo de la obra, el comienzo del servicio, con un subsidio, por ejemplo, a un crédito, podría ser. De hecho, no es la misma idea, pero robo un minuto ahí y les cuento. Es algo que, por ejemplo, yo vengo un poco empujando, tratando de promover a nivel provincial, de que si el gobierno nacional no va a dar más fondos para viviendas, entonces no podemos esperar que las viviendas sociales se hagan solamente del erario público, porque al final vamos a tener relativamente pocas. Y las viviendas es algo que, a ver, una cosa es una cloaca, que como su impacto es difuso y ayuda a muchas personas, y vos no sabés bien a quién, tenés que hacer que el Estado la haga. En cambio, una vivienda, vos sabés a quién ayuda, al que va a vivir ahí. Al votante. Hay más para que lo haga el sector privado, pero muchos en el sector privado dicen, pará, yo no quiero empezar a hacer un barrio si no sé si la gente lo va a hacer.
va a querer comprar o no, el barrio lo tengo que vender entero, venderlo a media puede ser un riesgo. Entonces, para que el comienzo de ese riesgo sea un poco más suave, el Estado posiblemente puede subsidiar un poquito, pero es como que te doy un mínimo para que, para que esto arranque. Una vez que arranca ya la demanda aparece, digamos. Es decir, el primer empujón lo daría el Estado y después el privado tendría que devolver ese dinero y mantener el negocio. Es el riesgo privado financiado con contribuyentes privados. Por ahí pasa el tema obra pública. Así es. Así me parece que va a apuntar para la obra pública y para los grandes servicios públicos de mantenimiento de rutas o de construcción, incluso de algunas obras. Pablo, y en cuanto a los números de la economía que ha dado, porque ha dado un dólar a un precio, 10,1 de inflación, ¿son reales? ¿Están lejos de la realidad económica? Están lejos, pero yo creo que la gente, honestamente, cuando empezó este gobierno la inflación era 25, 20 o 15, 12 mensual, ¿no es cierto? Y hoy la inflación es 1,9 mensual. Entonces yo creo que a los argentinos que están acostumbrados a una inflación de 5 por mes, si la inflación termina siendo 1,5 o 1,2 por mes, o en vez de 1,2, 0,9, mucho no lo va a sentir, no le cambia la verdad. Entonces, respondo, no, los números no son creíbles, pero el norte es creíble y pongo algunos detalles ahí. Por ejemplo, para 2025, el presupuesto que no se aprobó, acordate que hace 2 años que Argentina no tiene presupuesto, y es bueno que tenga porque da más certidumbre para el que mira de afuera. Para este año el gobierno decía que en su presupuesto propuesto, la inflación anual iba a terminar en 18%. Y estamos en septiembre y ya estamos en ese 18%. Y el dólar iba a terminar en 1.207 y ya estamos por encima de 1.207. Entonces, el número fue exagerado para este año y para mí el número que pone ahí es exagerado para el año que viene. Pero, por ejemplo, dice que la inflación anual acumulada del año que viene va a terminar en 10%. ¿Cuánto dice el mercado? Las consultoras de todo el país hasta hace un día, hasta ayer, ¿cuánto decían que iba a ser? 18. Entonces, resumo. El presidente dice que va a ser 10 a fin de año del año que viene, la inflación acumulada. Es decir, 0,8 por mes. Y el mercado dice que va a ser 18, es decir, 1,5, 1,3 por mes. Bueno, ¿cuál tiene razón? Ninguno. Para mí va a ser en el medio, va a ser 14 o 15 la anual, pero a la gente realmente, entre que sea 1,2 y 1,8, a la gente de a pie, tanto no le cambia. Sí le puedo dar este mensaje. Es verdad lo que dice el presidente, me parece coherente, de que la inflación, que ya es baja, va a seguir bajando. Mira. Los números que propone en general, no, yo digo que exageró en el resultado, pero el norte me parece que es creíble, que él va a seguir bajando el peso del Estado. No dijo viva la libertad, carajo, motosierra, no lo dijo, pero en los números está ese mensaje, digamos, o sea, el norte de ajuste donde puede ajustar, que no tiene que ver con un servicio de educación y salud, va a seguir ajustando. El dólar va a seguir... Después de las elecciones puede haber un cambio en el dólar, pero una vez que ese cambio pase, yo creo que sí va a haber más todavía tranquilidad en el dólar. Sí. Y, por ejemplo, cuando el FMI estudia varios países de ajustes macroeconómicos exitosos, le da que la inflación está de 10% anual, el presidente anunció, digamos, se empieza a dar entre el mes 35 y 40. ¿Qué son el mes 35 y 40 de la gestión? La segunda parte del año que viene. Entonces, lo que él dice que va a pasar a lo largo de todo el año, yo creo que va a ser más el escenario de la segunda mitad, una inflación mensual debajo del 1%. Sí. Ahí, Pablo, yo te quiero interrumpir para hablar un poquitito del contexto internacional que tiene esta cadena nacional, ¿no? Los mercados, ¿cómo quedaron hoy? ¿Se sintieron con esa confiabilidad que les propuso el presidente el día de ayer a la noche? Bueno, la verdad que tengo que revisar cómo está haciendo las cotizaciones en el premercado, ¿no es cierto? Sí. Antes de que abra... ¿Qué dólar a esta hora qué dólar está cotizándose? El dólar... Mira, me parece que había baja. Primero subió incluso algún dólar cripto, como hasta 1.500, y después bajó 20 pesos. Entonces,
en ese momento no fue tan mal recibido, digamos, el mensaje del presidente. Yo creo que mal no se lo deberían tomar a priori, ¿bien? Pero bueno, vamos a verlo hoy a la mañana, vamos a ver con certidumbre, con claridad. Hasta aquí está bajando 0,12% el cripto, ¿no? Está en 1.490. Bueno, y había llegado a 1.492 estaba ayer, por lo menos. Bueno, están ahí, pero... Subió 20, bajó, volvió a subir, pero, a ver, no hubo una mala señal. No hubo una mala señal. Creo que el norte es bueno, pero, a ver, al mercado seguramente le gusta la idea de consenso. Pasa que lo que al mercado, y el presupuesto del año que viene, detalles más, detalles menos, por lo que dijo el presidente, le va a gustar también al mercado. Lo que no le gusta al mercado tiene que ver con dos cuestiones. ¿Cuáles? Más de este año. Una, la política, y que él, al promover esta actitud de consenso, por lo menos seguramente es bueno. Y otro, de corto plazo, al mercado no le gusta en sí el valor del dólar, es decir, no tiene problemas con la visión del tamaño del Estado que tiene Milei. En ese sentido, comparte seguramente, es más, el ajuste que hay para este año en el presupuesto que insinuó anoche es más grande que lo que el FMI planteaba en sus informes. Si vos te fijás, los números que ya están saliendo y lo que el FMI ponía en su informe, este presupuesto del presidente es un Estado más chico incluso de lo que pensaba el FMI, aunque también en ese informe del FMI el gobierno iba a quedar con algún ahorro. Ahora el presidente dice, no voy a ahorrar nada. Todo peso que me sobre lo voy a pagar en salud y en educación. Básicamente eso también se puede entender. Íbamos a tener un superávit un poquito más grande y ahora apunta a un equilibrio de 0,0. Me sobra un peso, lo pago en educación y salud. Eso quiso decir. Pero donde el Estado sí disiente es que le parece que el dólar tendría que ser más caro, es decir, el peso más barato, para que sea más fácil exportar y sea más fácil juntar dólares para ir pagando la deuda. Esa es la única duda que el mercado tiene. Si vos ponés el dólar en 1.700, por ejemplo, yo creo que el mercado se queda súper tranquilo y digamos, más allá del prurito político que es importante, pero desde lo económico no molestaría más, por así decirte. Lo que pasa es que el presidente dice, no, yo lo voy a mantener en la banda termina el año en 1.500, aproximadamente 1.550, un poquito menos, 1.520. Entonces, la duda va a estar si después de las elecciones deja que el dólar suba un poco más o no, pero el norte de un dólar después de eso, más tranquilo y menos inflación a mediados del año que viene o desde marzo del año que viene, es muy probable. Sí. Pablo, muchas gracias. Te agradecemos este análisis que ha sido un poco más profundo de lo económico y para comprender exactamente los vericuetos del mensaje que ha dado ayer el presidente de la Nación en cadena nacional al anunciar el presupuesto 2026. Un abrazo. Abrazo, Pablo. Muchas gracias. Pablo Pero, economista que siempre nos acompaña para el análisis. Nos vamos a tomar unos minutitos, vamos a ir a un corte y al regreso ya tenemos un invitado acá que también dará